Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar el producto cruz entre dos vectores. Veremos una aplicación que es el área del paralelogramo y unos cuantos ejemplos. Iniciemos. Bueno, lo que vamos a estudiar se conoce como producto cruz entre vectores, ¿no es cierto? El producto cruz entre vectores. Hay que aclarar que el producto cruz pues es una operación binaria, es decir, de 2 en 2, se realiza de 2 en 2. Entonces vamos a suponer que sea A un vector, bueno, sea A un vector cuyas coordenadas sean A sub 1 o A en X, vamos a colocarlo más bien de esa manera, A en Y y A en Z. Vamos a suponer que tenemos las coordenadas de un vector A y vamos a suponer que tenemos un vector B cuyas coordenadas sean Bx, By y Bz, sean las coordenadas de dichos vectores. Y vamos a imaginar esos dos vectores que viven en el espacio. Vamos a imaginar que uno de esos dos vectores sea el que estoy tratando de representar. Vamos a suponer que por acá tenemos otro vector, tal vez por acá. Y vamos a suponer que el vector resultante, vamos a suponer que este es el vector A, venga, le damos nombres, este será nuestro vector A y vamos a suponer que este es nuestro vector B. Y si hacemos el producto cruz entre estos vectores, va a dar un nuevo vector que en este caso, si hacemos A cruz B, el resultado de ese nuevo vector es un vector que es perpendicular a los dos vectores que tenemos ahí. Y esto da un vector que se encuentra en el espacio, perpendicular al plano que generan estos dos vectores. Estos dos vectores se encuentran en un plano determinado. Podemos tratar de imaginar ese plano, tal vez el plano estará por acá. Venga, trato de hacer una representación un poco más largo. Vamos a imaginar que esos dos vectores viven por acá, en un plano determinado. Listo, algo así. Entonces tenemos el plano donde viven estos dos vectores y este vector se proyecta en el espacio. Entonces resulta que este vector proyectado en el espacio forma un ángulo de 90 grados con este vector que nosotros tenemos acá. Y además forma un ángulo de 90 grados con este otro vector que tenemos acá. Este vector es perpendicular a estos dos. O dicho de otra manera, este vector rojo es perpendicular a los dos vectores que forman, que están en este plano verde. ¿Listo? Vamos a colocar el nombre, decimos que este vector que nosotros tenemos acá es el vector A cruz B. Y además de eso, pues tenemos un ángulo que vive en medio de estos dos vectores y lo vamos a llamar teta. ¿Listo? Entonces, si hacemos A cruz B, vamos a obtener este vector rojo que tenemos acá. Entonces, tal vez podemos anotar eso en algún costado. Si nosotros deseamos hacer el producto entre el vector A cruz el vector B, pues para calcular tal vez el tamaño de este producto, si nosotros conocemos el tamaño de este, es decir, conocemos el tamaño de A y conocemos el tamaño de B, decimos que el producto cruz debe ser el tamaño del vector A, venga, lo escribimos en orden, multiplicado por el tamaño del vector B, los dos tamaños que tenemos ahí, y esto multiplicado por el seno del ángulo que vive en medio de los dos vectores. En este caso el ángulo que tenemos es teta. Entonces, si yo quiero conocer el tamaño, qué tan largo es este vector, pues simplemente aplicamos esta definición, repito, si conocemos qué tan largo es el vector A y qué tan largo es el vector B. En este caso, si conocemos sus coordenadas, hay que tener presente que el tamaño, según la definición que tengo acá, el tamaño del vector A, pues debe ser igual a la raíz, que nos quede bien hecha la representación, la raíz de las coordenadas elevadas al cuadrado, es decir, se aplica el teorema de Pitágoras, pero en tres dimensiones. Esto va a ser la coordenada de AX al cuadrado más la coordenada de AY al cuadrado más la coordenada de AZ elevada al cuadrado. De esa manera, si nosotros tenemos las coordenadas del vector A, podemos conocer qué tan largo es el vector A. Lo mismo sucede con el vector B. Si nosotros queremos conocer el tamaño del vector B, entonces esto también es una raíz. Vamos a calcular la raíz, venga, me queda un poquito ahora sí. ¿De quién? Pues de Bx elevado al cuadrado más By elevado al cuadrado más
bz elevado al cuadrado. De esa manera es como conocemos los tamaños de esos vectores, y esta es la definición para poder conocer qué tan largo es el vector rojo que está acá. Aunque también hay otra forma en que podemos calcular el producto cruz. Podemos calcular las coordenadas que va a tener este vector acá en este sitio si nosotros pues tenemos esto en un marco de referencia. ¿Listo? ¿Cómo podemos conocer el tamaño de ese nuevo vector si nosotros conocemos las coordenadas de dichos vectores? Para conocer el tamaño de ese nuevo vector, tal vez hagámoslo acá al ladito, ¿sí? Para no perder la imagen. Entonces se calcula el determinante de la matriz 3×3. De esa manera podemos conocer las coordenadas del vector rojo, las coordenadas que va a tener acá en el espacio. Entonces otra manera de calcular el producto cruz entre el vector A y el vector B es calcular el determinante de la siguiente matriz 3×3. Vamos a colocar acá la otra barra. Recuerden que las barras representan determinante, y acá voy a resaltar ciertos vectores unitarios: el vector I, el vector J y el vector K. ¿Y cuáles son estos vectores? Pues son los vectores que van a lo largo de X, de Y y de Z, los vectores unitarios de cada uno de estos ejes. Voy a tratar de representarlos acá al ladito simplemente para recordar qué son. Vamos a imaginar que por acá tenemos nuestro vector unitario que va a lo largo del eje X. Entonces acá tenemos un primer vector, tal vez un poquito más al costado. Vamos a suponer que este es un vector unitario. Recuerden ustedes que un vector unitario es un vector cuyo tamaño es 1. En el video de la clase anterior pueden repasar ese concepto porque vimos cómo se calculaban los vectores unitarios. Y vamos a decir que el vector que va a lo largo del eje X es nuestro vector unitario Y. Pero también tenemos otro vector que va a lo largo del eje Y. Vamos a imaginar que este vectorcito va a lo largo del eje Y y también es un vector unitario, y este vector unitario que va a lo largo del eje Y se conoce como el vector J. Entonces tenemos el vector I que va a lo largo del eje X, que es el que tenemos acá en la parte superior, el J que va a lo largo del eje Y, que está acá en la parte superior, y tenemos otro vector unitario que va a lo largo del eje Z. Vamos a suponer que por acá tenemos la proyección en Z, y este vector unitario que tengo ahí recibe un nombre y corresponde al vector unitario K, donde pues bueno, por no dejar de colocar, recordemos que este es el eje X, recordemos que este es el eje Y, y recordemos que este es nuestro eje Z, y esos son los vectores unitarios que generan el espacio vectorial, bueno, en este caso tridimensional. ¿Listo? Ahora, esa es la primera fila de la matriz 3×3. En la segunda fila colocamos las coordenadas de este primer vector. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese primer vector? Pues es A en X, A en Y y A en Z. Y vamos a colocar las coordenadas del segundo vector, que en este caso es B en X, B en Y y B en Z. ¿Listo? Y se calcula el determinante de la matriz que tenemos acá 3×3. ¿Cómo se calcula el determinante de esa matriz 3×3? Pues de seguro, si ustedes revisan en videos anteriores, pueden darse cuenta que existen varios métodos que nos permiten calcular el determinante de la matriz 3×3. Vamos a utilizar el siguiente método. Vamos a ir reduciendo esto a matrices más pequeñas. Una forma de calcular el determinante de esa matriz, es decir, A cruz B, es de la siguiente manera. Es tomar la matriz reducida cuando tapamos la columna y la fila de I. Nos quedan estos elementos que están acá. Fíjense ustedes en los elementos que nos están quedando acá. Entonces, ya los vieron. Tapamos la columna, tapamos la fila y vamos a mirar los elementos que nos quedan acá. Y calculamos el determinante de la nueva matriz 2×2 que tenemos acá, que es mucho más sencillo para calcular que no el determinante de la 3×3. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener que calcular un determinante mucho más pequeño y mucho más simple de una matriz 2×2, que quedaría así: AY, AZ. O sea, estos dos elementos, acá tenemos BY y BZ, y esto multiplicado por la fila y la columna que tapamos. A es el vector I, o sea, esto multiplicado por I. Venga, resaltamos. ¿Listo?
Claro, entonces hemos tapado la fila y la columna de ahí y calculamos el determinante más pequeño que tenemos acá, menos. Esto queda intercalado. Cuando utilizamos este método para calcular el determinante, los signos quedan intercalados. Más, esta matriz es positiva, la que sigue es menos y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con J. Vamos a tapar esta columna y esta fila y miren los elementos que quedaron, ¿sí los vieron? Y vamos a calcular el determinante de los 4 elementos que quedaron sin resaltar. Entonces procedemos a determinar, a colocar, más bien a escribir el determinante de la matriz que nos ha quedado. En este caso, que quede bien derecha, AX quedaría así, AX, AZ, porque hemos tapado la fila y la columna en J. Y acá nos quedaría BX y BZ y trazamos la línea que nos indica que estamos calculando un determinante y esto es en el vector o en la dirección J. Es el método que se utiliza. Entonces acá sigue un signo más, como dije, más, menos, más. Y acá vamos a calcular un tercer determinante, que estos determinantes pequeñitos, pues lo que nos están dando es la coordenada a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. Entonces, ahora nosotros vamos a tapar la columna y la fila en K. Y miren la matriz 2×2 que podemos sacar. Y a esta matriz 2×2 le calculamos el determinante. Entonces, en este caso nos queda AX, AY, estos dos elementos, y acá queda BX, BY. ¿Y esto en qué dirección se encuentra? Pues se encuentra en la dirección K. Y de esa manera, pues, calculamos el determinante de esta matriz 3×3, que me va a indicar las coordenadas que tiene este vector que tenemos acá. Ahora, pues, nos queda el determinante de unas matrices más simples. Entonces, en este caso, el producto cruz entre el vector A y el vector B debe ser igual al determinante de este. Para calcular el determinante de esta matriz que tenemos acá, pues simplemente se multiplica en cruz. ¿Cómo así en cruz, profesor? Multiplicamos estos dos elementos y luego le restamos la multiplicación de estos dos elementos. Los dos elementos que se encuentran acá se conocen como diagonal mayor y los dos elementos que se encuentran acá se conocen como elementos de la diagonal menor. Siempre a la diagonal mayor le restamos la diagonal menor. ¿Cómo así, profesor? O sea, esto debe ser AY multiplicado por BZ menos AZ multiplicado por BY. Esto entre paréntesis y esto debe estar en la dirección Y. Recuerden que estas coordenadas son números. O sea que acá tengo la multiplicación de dos números restado la multiplicación de otros dos números. Esta Z debe ser un poquito más pequeña. Esta que coloqué acá es un subíndice. Ups, me queda en color rojo. Subíndice. Listo, acá más pequeñito. Y esto sería en la dirección Y. O sea que voy a conocer la coordenada que tiene el vector resultante a lo largo del eje X, porque allí el valor numérico que tenemos en la dirección Y. Menos, acá sigue un signo menos, muchachos, y hacemos lo mismo. Entonces acá sería AX multiplicado, casi coloco un signo menos, multiplicado por BZ. Y a esto tengo que restarle, acá va un paréntesis, la multiplicación de la diagonal menor, que sería AZ por BX. El orden de los factores no altera el resultado. Pude haber escrito primero BX y luego AZ y no va a pasar absolutamente nada porque, reitero, el orden de los factores no altera el resultado, el producto. Esto en la dirección J. O sea que esto da un número, esta operación, y es en dirección J. O sea, hallamos la coordenada que tendría el vector resultante del producto cruz en la dirección del eje X. Y ahora hacemos lo mismo con la última matriz o el determinante de la última matriz. Esto es más, pues vamos a color negro. Esto va a ser más. Y vamos a colocar las barritas. Ah, no, ya no son barritas. La multiplicación de la diagonal mayor, que en este caso es AX por BY. Y le debo restar la multiplicación de la diagonal menor. En este caso la diagonal menor son estos dos elementos. AY multiplicado por BX. Reitero que el orden de los factores no altera el producto.
¿Y esto en qué dirección se encuentra? Pues esto se encuentra en la dirección K. Y de esa manera es como se calcula las coordenadas de este vector resultante. O sea, puedo conocer las coordenadas que tiene este vector. Esto nos da la coordenada en X, es decir, en la dirección Y. Esto nos da los valores de las coordenadas en Y, se me fue, en la dirección J, y lo que nosotros tenemos acá, esto es en la dirección Z, es decir, en la dirección del vector K. Veamos un ejemplo de cómo es que funciona. Pero antes de colocar el ejemplo, entonces déjenme recordarles que esta es una manera, si yo conozco los tamaños de los vectores, para calcular el producto cruz, calcular el tamaño de ese nuevo vector, el tamaño únicamente. En cambio, este método que está acá en la parte inferior, que digamos que es el segundo método, nos permite conocer el tamaño y la dirección. Aparte de que podemos conocer el tamaño, podemos conocer la dirección de ese vector. Diría yo que este método es mucho más completo que el anterior, pero pues depende de la situación cotidiana, situación física o de situación de ingeniería al cual nos enfrentemos. Este nos da las coordenadas del nuevo vector, es decir, nos da la dirección, sentido y el tamaño de dicho vector. Hagamos un ejemplo asociado con esto. Antes de colocar el primer ejemplo, que es el que estoy señalando justamente acá, me encontré con este documento y fíjense en la definición. Tal vez acá es mucho más clara la definición con su gráfico, que el mío fue como muy folclórico. Entonces vamos a colocar esta misma definición un poquito acá debajito para completar el PDF que comparto con ustedes. Entonces véanlo, acá es el mismo método, aunque hay otros métodos. Acá el autor de este documento utilizó el método que acabo de explicarles. Entonces, ahí lo dejo al ladito para que ustedes lo vean. Ahora sí voy a traer el ejemplo que les había mencionado. Ejemplos. Vamos a iniciar con este que tenemos acá y lo vamos a colocar en una página nueva. Este que tenemos justamente acá. Dice, calcular el producto vectorial de los dos vectores. El producto cruz también se conoce como producto vectorial entre el vector 1, 2 y 3 y el vector menos 1, 2, 2. Entonces, para calcular el producto cruz, fíjense que conocemos sus coordenadas. Entonces, para calcular su producto cruz, lo más adecuado es hacer el producto cruz entre el vector u y v. Hay que tener claro algo. Si yo deseo hacer el producto cruz entre el vector u y v, resulta que esto no es igual a realizar la multiplicación de v producto cruz u. No son iguales. Son dos cosas completamente diferentes. Por decir algo, si este me da 5, este va a dar menos 5. Si este me da menos 10, pues este daría como resultado 10. Ahorita cuando veamos las propiedades, pues voy a hacer aclaración de eso. ¿Listo? Entonces, sé que el producto cruz de esta manera no es igual. Reitero, si este da 5, este daría menos 5. Si este llega a dar 10, este daría menos 10. O sea, lo que difiere no es en su magnitud, sino en la dirección del vector resultante. La dirección, recuerde que está definido si es positivo o negativa, negativo o positivo. Pero la magnitud es su tamaño, 10, 15, 20, 30. O sea, su tamaño no va a cambiar, lo que cambia es la dirección. Entonces vamos a hacer el producto u cruz b y vamos a colocarlo de esta manera. El vector u cruz b. Entonces por acá, u cruz v. ¿Listo? Entonces para hacer el producto de cruz v, se me traba la lengua. Entonces vamos a colocar acá pues la matriz. Esto es I, esto es J y esto es K, ¿no es cierto? Y colocamos el primer vector. En este caso vamos a hacer U cruz V. Por lo tanto, el primer vector que voy a anotar es U. Y en este caso, U tiene las siguientes coordenadas. 1, 2 y 3. Tanto en la dirección I como en la dirección J como en la dirección K. Y colocamos el segundo vector V acá justo debajo. Que en este caso va a ser menos 1, 1 y 2. ¿Listo? Entonces procedemos a realizar la operación que hace un momento les describía. Entonces hacemos el producto cruz entre U y V, debe ser igual. Entonces voy a empezar a reducir. Recuerden cómo lo redujimos hace un momento. Voy a hacer mentalmente, ¿no? Ya saben que tapamos fila y columna en este caso de la I y calculamos el determinante de esta matriz, que es multiplicar estos dos
por estos dos. Fíjense cómo lo tengo. Entonces voy a quitar esto, si lo ven, y voy a proceder a hacer la multiplicación de la diagonal mayor. Entonces en este caso 2 por 2 debe dar 4, muchachos. Esto va entre un paréntesis, menos la multiplicación de la diagonal menor, que son estos dos elementos. 3 por 1, 3. Y esto tiene una dirección. Esto va en la dirección Y. Ahora procedemos a colocar un signo menos y vamos a tapar la fila y la columna de J. Entonces es la multiplicación de estos dos de 1 y 2 menos la multiplicación de estos dos de 3 y menos 1. Entonces simplemente procedemos. Tengan presente lo que voy a hacer. Voy a borrar lo que resalté. Listo. Ahora sí. Entonces quedaría 1 por 2. Da como resultado 2 menos la multiplicación de estos dos. Quedaría menos 3. Menos 3. Cuidado, no hay que confundir el signo de operación con el resultado de la multiplicación de la diagonal. ¿Y esto en qué dirección se encuentra? Vamos a cambiar el color en la dirección J. ¿Listo? Ahora procedemos a hacer la siguiente multiplicación. Pero vamos a tapar fila y columna. ¿Qué multiplicación? La multiplicación de la diagonal menor menos la multiplicación de la diagonal mayor, perdón, y esta es la diagonal menor. Y fíjense que hemos tapado la fila y la columna de acá. Ese va con más, recuerden que van signos intercalados, más, este es menos y el siguiente signo es más. Entonces vamos a colocar acá más. Pero venga, antes de eso voy a quitar lo resaltado y ahora sí, más. Entonces será 1 por 1 da 1 menos, recuerden que resta la diagonal menor, y 2 por menos 1 daría menos 2. Entonces de todos modos escribo menos 2. Ojo que este es el signo, digamos, de la fórmula y este es el signo resultado de la multiplicación. Hay que tener cuidado con ese doble signo. Esto va en la dirección K. Y listo, ahí tendríamos nuestro vector. Tal vez la explicación fue muy demorada, dando los parámetros para poder realizar este tipo de operación. Bueno, entonces esto sería 1 en J, mírenlo ahí. Acá tenemos un menos, menos por menos da más, acá muchachos, menos por menos da más, y 2 sumado con 3, porque se van a sumar daría 5 en la dirección J. Y acá menos por menos da más, daría 2 más 1, o sea, esto da 2 positivo. Esto nos daría 3 más el signo de afuera, 3 en la dirección K. Ya no resalto los vectores unitarios. ¿Listo? Así quedaría. Si yo quiero escribir esto como coordenadas cartesianas, vamos a decir que el producto entre los dos vectores da como resultado el nuevo vector cuyas coordenadas son 1, menos 5, y 3. Esas son las coordenadas de nuestro nuevo vector. Vamos a comprobar si eso está bien. ¿Y cómo puedo comprobar si eso está bien? Recuerden que cuando les di la definición del producto cruz, les decía que el vector resultante es perpendicular a los otros dos. Entonces vamos a GeoGebra e ingresamos la información que tenemos acá. Voy a colocar este nuevo vector. Voy a colocar este vector y el resultante, muchachos, con GeoGebra. GeoGebra es una herramienta de geometría que me permite en este caso graficar los vectores. Ya se las voy a presentar. Y luego voy a mirar que este vector es perpendicular al plano que generan estos dos vectores. ¿Cómo? Observemos lo siguiente. El primer vector es 1, 2, 3. Venimos acá. Acá ya tengo preparado. Esto es GeoGebra 3D. Lo que ven acá. Venga, lo busco. Venga, hago la búsqueda para que todos aprendamos GeoGebra. GeoGebra. En este caso voy a buscar GeoGebra 3D, si lo ven, porque pues voy a hacer una representación en el espacio. Así es como usualmente se presenta. En realidad a mí no me gusta que aparezca esa zona gris, sino que aparezca la cuadrícula. Entonces acá voy a ingresar el nuevo vector. ¿Cómo lo ingreso? Venga, con ayuda de este teclado. Esto es 1, 2, 3 y ahí lo tenemos, ¿sí lo ven? Y le doy enter, inmediatamente aparece un punto en el espacio. Mírenlo ahí, es un punto que se encuentra en el espacio, muchachos, ¿sí lo ven? Entonces voy a volver acá a las condiciones iniciales, ya ahí lo coloco, y voy a ingresar el segundo vector. El segundo vector de nuestro ejemplo es menos 1, 1, 2. Entonces acá ingresamos nuestro segundo vector, es menos 1, 1,
2. Ya les expliqué cómo se hacía acá, lo hice con el teclado del computador y observen ahí tenemos nuestro nuevo vector, nuestro nuevo punto. ¿Listo? Esos son 2 vectores. Y ustedes dirán, ¿cómo se crean esos vectores? Coloqué los puntos. Bueno, coloquemos el tercer vector, que es el vector resultante. Ya hemos anotado los 2 vectores que se desean multiplicar. Venga, lo resaltamos antes de colocar el vector resultante. ¿Y cómo resaltamos o cómo mostramos esos vectores? Me voy acá con una herramienta. A ver acá hay una herramienta que dice vector. Entonces vamos a buscarla y está por acá al lado de segmentos. Vector, si la ven, acá dice vector. Entonces le doy clic ahí y voy a crear el vector que va del origen del sistema acá hasta este punto coordenado. Pero debe ser entre puntos. Entonces antes de continuar voy a colocar un punto para que él me permita crear el vector. Entonces voy a colocar el punto cuyas coordenadas son 0,00. Si lo ven, ahí está en el origen. Entonces ahora si vengo con la herramienta, acá la tenemos y ahora sí me deja trazar de este punto hasta este otro punto el vector. A ver, de este punto hasta este otro punto. Listo, me está molestando como el clic de mi computador. Ahora el otro vector inicia de aquí y termina acá. Ahí tenemos los 2 vectores. Vuelvo a álgebra, al proceso algebraico, y puedo rotar acá ya el espacio. Miren los 2 vectores que se nos está pidiendo. Listo, tengo esos 2 vectores. Ahora vamos a anotar la respuesta y vamos a medir el ángulo. Resulta que esto me permite medir el ángulo que existe entre los 2 vectores. Entonces estos 2 vectores que tengo acá van a formar un plano en el espacio, es un plano inclinado con respecto a los octantes, pero ahí tenemos los 2 vectores que se nos pide calcular. Ahora el tercer vector, vamos ahora sí a ver la respuesta, que es 1, menos 5,3. Ahí tenemos el punto correspondiente y vamos a colocar el vector asociado a esa coordenada. Entonces, si se activó vector, va desde este punto hasta este otro. Y vamos a cambiarle el color a ese vector, que es el vector pues resultante del producto cruz. Vamos acá a propiedades y vamos a cambiar el color, tal vez un color fuerte, tal vez este colorcito es como un naranja. Listo, y vamos a dejarlo con ese color. Ahora vamos a rotar y fíjense que este vector como rojito, ¿sí?, es perpendicular a los otros 2. Es decir, ¿qué significa que ese vector sea perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados con cada uno de los otros 2 vectores. Vamos a probar. Voy a mirarlo tal vez así. Voy a mirar con el vector A. Quiero medir el ángulo que está entre el vector D, que es la respuesta, y el vector A. Y este programa, GeoGebra, me permite hacer la medida del ángulo. Entonces, por acá hay una herramienta. Mírenlo, acá está ángulo. Listo. Y le voy a decir, por favor, mide el ángulo que existe entre estos 3 puntos. Y evidentemente 90 grados. No sé si ustedes lo notan acá. Acá inmediatamente apareció 90. A ver si me permite hacer... o acá mírenlo. El ángulo corresponde a 90 grados. ¿Listo? Ese fue el ángulo que forman esos 2. Es decir, es perpendicular. Y ahora voy a medir el mismo ángulo, pero al otro lado. Voy a tapar este temporalmente. Y voy ahora a medir el ángulo. Venga, ¿cuál fue el que medí hace un momento? El A. Entonces ahora es con B. Entonces estos 3 punticos y debe formar también un ángulo de 90 grados. Entonces venimos acá a GeoGebra y le pido el favor acá con ángulo y que mida el ángulo que existe entre estos 3 puntos, entre DC, que es el punto que está acá, C, no me lo marcó, ahora sí, y el punto B, y vuelve a dar 90 grados. Entonces vamos a rotar los 3 vectores, mírenlo, ahí tenemos 90 grados. Eso es lo que significa que ese vector rojo sea perpendicular a los otros 2. Significa que da como resultado 90 grados el ángulo que existe entre los 2 vectores. Bueno, entonces en este caso estos 2 vectores forman 90 grados. Venga, lo tapo, si lo ven, y entre estos 2 forman 90 grados. Tapo ese y lo veo. Es que si coloco los 2 al mismo momento se va a saturar la imagen en ese punto. Entonces quiere decir que el ejercicio sí está bien hecho. Este vector, tanto con el vector A, forma un ángulo de 90 grados. Este vector rojo con el vector B forma un ángulo de 90 grados. Significa que este vector es perpendicular
al plano que generan estos dos vectores. Bueno, muy bien, vamos a llevar la imagen correspondiente a nuestro sitio de trabajo. Venga, a ver, lo buscamos. Ahí se me abrió, fue el programa de grabación con el que estoy grabando. Acá. Entonces vamos a abrir por acá. Y vamos a llevarle el recuadro. Bueno, venga a ver que se active. Ahora sí. Se activó como 4 veces, ahorita me va a empezar a generar un error. Y vamos a llevar esto al espacio, al sitio que estamos trabajando nosotros. Entonces acá tenemos pues su representación gráfica y con eso finalizamos esta sesión. ¿Listo? Hemos hecho un ejemplo de cómo es que se utiliza el producto cruz para hallar el vector, en este caso el vector resultante de dicho producto, y hemos demostrado con GeoGebra que el vector resultante es perpendicular a los otros dos. Fíjense que obtuvimos las coordenadas de ese vector. Y bueno, con esto finalizamos esta sesión. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.